Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos en esta mañana y tarde un poco lluviosa en la ciudad de Popayán? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan Sebastián Quintero López y el día de hoy lo que haremos es analizar una película bastante curiosa en la historia del cine. Es una película llamada Los Idiotas, que pertenece al movimiento de Dogma 95. Esta película fue la segunda el segundo filme catalogado como pues, perteneciente a Dogma 95. Entonces el día de hoy conoceremos un poco sobre su historia, sobre qué nos quiere contar esta película y cómo nos cuenta la historia, ¿no? Esa forma, digamos, un poco diferente al cine común de ese entonces de contar la historia. Entonces conoceremos un poco sobre algunos detalles y para ello, antes lo que quería hacer era nombrar digamos como el contexto del Dogma 95 para aquellos que no lo conozcan o no sepan muy bien de qué se trata este movimiento. Entonces, para darles un poco de contexto y ya posteriormente indagarnos y sumergirnos ya en la película Los Idiotas, lo primero que haré es explicarles que es el Dogma 95. Entonces, el Dogma 95 es un movimiento vanguardista creado en 1995, tal cual como lo dice su nombre. Este fue iniciado por dos cineastas daneses, los cuales son Lars von Trier y Thomas Vinterberg. Lo que hicieron ellos fue crear este movimiento, dado que, digamos, estos dos personajes se encontraban como en desacuerdo con lo que se había convertido el cine actual. En la década de los noventas ya estábamos viendo y hablando de un cine ya más comercial, ¿no? En donde de cierta forma nos querían vender algunos productos, ¿no? Un poco indirectamente, pero siempre estaba ahí esa dinámica. Los noventas fue empezando a llegar digamos, esta manera de vendernos cosas, ¿no? Y es algo que a la fecha de hoy vemos bastante porque el cine comercial se ha, digamos, incrementado mucho más gracias a empresas como Hollywood. Entonces, estos dos cineastas estaban en ese entonces ya pensando en ello y estaban ya en desacuerdo con esa manera de realizar las, los filmes, ¿no? Las cinematografías. Entonces lo que hicieron fue crear este movimiento, el cual tenía unas reglas a seguir para, digamos, realizar las películas y que no siguieran como ese mismo prototipo de películas en las que estaban ya sumergidas el mundo del cine, ¿sí? Películas con cantidades de efectos visuales, películas con miles de arreglos en postproducción, películas, como te digo, con bastantes anuncios. Entonces ellos querían cambiar eso y querían, digamos, rescatar esa manera antigua de hacer cine, ¿no? Que era bastante sencilla. Ellos lo que decían era que el cine podía ser, este, una película podía ser hecha simplemente con tres elementos, los cuales eran una buena cámara, un buen grupo de actores y una historia interesante, ¿no? Que llamara bastante la atención, una historia pues que se pudiera contar y que mantuviera el público ahí, ¿no? Entonces, con esos tres simples elementos ya podías tener y realizar una buena película. Entonces, ellos querían, digamos, rescatar esa modalidad antigua de hacer cine, ¿no? Rescatar esa manera tan sencilla, simple, pero no por ello aburrida de hacer cine, ¿no? El cine, como bien sabemos, en sus inicios era bastante simple, entonces ellos querían volver a ello. Y digamos, rescatar al cine moderno de todas esas cosas tal vez un poco innecesarias en las que habían llegado poco a poco a su profesión.
Entonces para ello ellos crearon 10 reglas, las cuales se llaman voto de castidad, si no estoy mal. Sí, se llaman voto de castidad, las cuales, digamos, eran súper fundamentales y tú como director o autor de un filme querías que tu película, digamos, entrara a catalogarse como Dogma 95, entonces tenías que seguir estas 10 reglas al pie de la letra. Si no las seguías, no eras perteneciente al Dogma 95, pero muchas películas que entraron en este movimiento, de hecho son 35 películas únicamente las que entraron, digamos, a catalogarse como Dogma 95, incumplen muchas de estas reglas. Tal vez las cumplen, pero no al 100%. Entonces, es ahí cuando, digamos, como que se empezó a cuestionar la realización de estas películas, ¿no? Y digamos, la veracidad que había en si digamos, si pertenecían realmente al Dogma 95. Bueno, volviendo al tema, son 10 reglas llamadas voto de castidad, entonces se las voy a leer rápidamente. La primera es: los rodajes tienen que llevarse a cabo en locaciones reales. La segunda es: el sonido no puede mezclarse separadamente de las imágenes o viceversa. La tercera es: se rodará a cámara en mano. La cuarta es: la película tiene que ser a color. La quinta es: se prohíbe cualquier efecto óptico y los filtros. La sexta es: la película no puede tener una acción o desarrollo superficial. La séptima es: se prohíbe la alienación temporal o espacial. La octava: no se, no se aceptan películas de género. La novena: el formato de la película debe ser el académico de 35 milímetros. Y la décima es: el nombre del autor no debe aparecer en los títulos del crédito. Estas reglas se hicieron, como te digo, para rescatar ese cine eh, inicial, la manera en la cual, digamos, empezó el cine a verse en la humanidad. Entonces, por ejemplo, la última regla es bastante fundamental porque estos dos cineastas propusieron estas, centrándose en que el cine es un trabajo en equipo y que no un director tiene que llevarse, digamos, todo el crédito de realizar una película, sino todos en conjunto, tanto actores como directores, los encargados de la fotografía, los encargados de, no sé, la puesta en escena. Entonces todos ellos en conjunto hacen que que el cine sea y que las películas se hagan realidad. Entonces, una vez ya entendiendo esto, en el año 1995 muchos actores, pues digamos, empezaron a tener en cuenta el Dogma 95, ¿no? Aunque pues los primeros fueron obviamente los también, digamos, realizadores del Dogma 95. La segunda película que es acreditada como Dogma 95 se llama Los Idiotas, la cual vamos a hablar el día de hoy. Esta película es curiosamente también realizada por Lars von Trier, el mismo creador del Dogma 95. Él hizo esta película, al ser creador del Dogma 95 era el idóneo para realizar y cumplir cada una de las reglas que se habían propuesto para realizar una película que fuera parte del Dogma, ¿no? Entonces lo que él hizo fue cumplir bastante bien con algunas reglas, pero más adelante les contaré las falencias que hubieron y que, pues digamos, crearon un poco de controversia. Los Idiotas es una película danesa, de origen danés, lo siento, creada en 1998, como les digo, por Lars von Trier. Es una película tipo drama y también comedia, en la cual pues me llamó mucho la atención conocerla. ¿Por qué motivo? Por la razón de que me di cuenta que no hay como un guión escrito. Es una película 100%, digamos, realizada bajo vivencias reales. Lo que hicieron, o la temática más bien de la película, fue, digamos, a juntar a un grupo de jóvenes y que estos jóvenes tuvieran como una percepción de vida diferente.
ellos querían, digamos, deshacerse de ese prototipo que la sociedad ha creado sobre los jóvenes que tienen que seguir unos, digamos, unos reglamentos o parámetros para, pues, digamos, encajar en la sociedad, como por ejemplo estudiar, luego trabajar y etcétera. Entonces la temática de esta película es que esos mismos jóvenes se digamos, se deslacen de ese pensamiento que hay en la sociedad y tengan un tipo de pensamiento a la vez de que ellos sean unos dementes mentales, sean unos idiotas, que su estilo de vida sea ser idiota. Entonces ellos se metieron en ese papel y lo que hicieron, digamos, la producción fue grabarlos libremente y que ellos decidieran lo que quisieran hacer, pero bajo ese, digamos, pensamiento o estilo de vida de personas idiotas. Entonces, lo que hicieron fue grabarlos y documentar como la historia que ellos vivieron en una casa, digamos, estaban como reclutados en una casa y ahí hacer todas las locuras que se les viniera en gana. Entonces es una película bastante curiosa y la verdad viendo algunos fragmentos de ella me doy cuenta de que sí sigue al pie de la letra ciertas reglas, como por ejemplo la que es del manejar la cámara en mano. La verdad sí se notan los movimientos de la cámara bastante naturales de como cuando uno graba normalmente. Entonces eso sí es bastante destacable porque sí existe como ese cumplimiento de las reglas. Otro aspecto es que también se maneja la luz natural, no hay, digamos, como efectos visuales ni anuncios ni nada, no hay tampoco digamos como un arreglos en postproducción, tampoco hay una implementación de efectos visuales ni juegos con luz artificial, solamente natural. Entonces sí se podría catalogar como una película casi que al 100% perteneciente al Dogma 95. ¿Por qué digo que casi? Porque una regla que les mencioné anteriormente es que no se debe poner el nombre del director en los créditos. Y es algo que ellos sí hicieron, no por incumplir la regla a propósito, sino que quisieron utilizar el nombre de Lars von Trier al ser tan reconocido para que la película fuera más vista. Entonces, eso fue lo que hicieron, aunque pues es algo, digamos, por así decirlo, ilegal, porque están incumpliendo una regla. Entonces fue por esto que la película fue criticada y también por otros aspectos. Entonces fue por esto que el Dogma también como que no duró tanto, duró 10 años solamente, porque no había como esa claridad del cumplimiento de las reglas en la mayoría de películas, inclusive esta. Como les decía anteriormente, esta es la segunda película perteneciente al Dogma, con personajes como Bodil Jorgensen, Jens Albinus, Troels Levy, Nicola Elie. Entonces es una película bastante conocida no solo en el movimiento del Dogma sino en general, y es una que tuvo bastante éxito. Por lo que he investigado, es una película que en la mayoría de páginas catalogan entre una calificación de 6 a 7. Entonces es bastante curiosa, me pareció bastante chévere de analizar, una película bastante fuera de lo común. Entonces los invito, y la invitación también es a que vean este tipo de películas que tal vez son un poco distintas y eso nos puede parecer raro, pero que si las vemos nos parecen chéveres y entretenidas de ver, al igual que las otras de Hollywood, películas ya más comerciales, ¿no? Pero que sin lugar a dudas este cine que tiene también algo como de indie, más o menos, es bastante interesante y curioso y chévere analizar porque nos vuelven en una época actual a una manera de cine un poco antigua, y es bastante curioso de ver este tipo de filmes. Entonces la invitación es esa, y sin más que agregar, ese ha sido el análisis y un poco la historia de esta película y también del movimiento Dogma 95. Espero que les haya agradado este podcast, y sin nada más que agregar, les deseo que pasen un feliz resto de día. Y nada, muchísimas gracias por oírme. Y recuerden, mi nombre es Juan Sebastián Quintero y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.